Hola compañeros, espero que estén muy bien. Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Omar Osorio Moretti y en esta ocasión quisiera continuar la serie de videos que he realizado sobre las historiografías literarias. Y bueno, voy a saltar un poco ya para entrar en las, digamos, las categorías mucho más específicas de historiar la literatura y voy a pasar al teatro, ¿no? En esta ocasión quiero hablarles de un texto de Rubén Monasterio que se llama Un enfoque crítico del teatro venezolano, que fue editado por la editorial Monte Ávila Editores. Tuvo dos ediciones, la primera en los años 70 y finalmente pues tuvo otra en los años 80, 90, si mal no recuerdo, en la edición del año 90 específicamente. Obviamente, una de las cosas que va a decir Rubén Monasterios, que como muchos seguramente sabrán, es uno de los grandes críticos en el área del teatro venezolano, a la par de autores como por ejemplo Luis Chesney Lawrence o Leonardo Asparrey Jiménez, quienes serían como parte de esta camada de críticos e investigadores que han tenido notoriedad en su estudio durante los últimos años. Y además, bueno, Rubén Monasterios es una persona que se caracteriza en el plano de la escritura por ser pionero en el tratamiento de temas de corte erótico dentro de la literatura, ¿no? Recuerdo en este momento su libro de cuentos de los amores de la mujer tierna, algo así, ¿no? O el pájaro insaciable, ¿no? Los encantos de la mujer madura, los encantos de la mujer madura y el pájaro insaciable, ¿no? Relatos en donde explora ya directamente pues los elementos sexuales, los elementos eróticos en un contexto donde más bien todavía había una tendencia a rechazarlos, ¿no? Aunque ya había autores como Salvador Garmendia o Guillermo Meneses que empezaban a explorar esos elementos. Bueno, Rubén Monasterios no está tan de acuerdo en considerar este texto como una historiografía literaria. De hecho, lo dice en el prólogo, ¿no? Que sería un error asumirlo de esa manera, sino más bien una suerte de panorámica. Pero cuando comenzamos a leer el texto, nos percatamos de que no solamente se trata de hacer un recuento cronológico de hechos uno tras otro, de un autor y después otro en un orden secuencial, sino que cuando empezamos a leer desde el primer capítulo hasta el último, esta es una edición que se le hicieron modificaciones y hubo como una suerte de recuento hasta los años 80. Pero cuando nosotros leemos nada más los capítulos, por ejemplo, en la primera parte se llama perspectiva histórica. Ya empezamos a conocer todos los orígenes y los rasgos más comunes que tenía pues esta expresión artística en el contexto venezolano. Obviamente pues van a hablar pues en el ámbito de los aborígenes, cómo se hizo en el periodo de la colonia, etcétera, etcétera. La segunda parte ya habla de un lapso muy importante que tiene que ver pues el lapso de 1950 a 1970, que es el proceso en el cual el teatro venezolano comienza a profesionalizarse. A diferencia del periodo anterior, básicamente pues los actores de teatro podían escribir y muchas veces los dramaturgos también eran periodistas, eran críticos, eran novelistas, etcétera, etcétera. En el periodo que va de 1950 a 1970, es una de las cosas que va a explorar Rubén Monasterios. Vamos a ver cómo se profesionaliza el oficio de dramaturgo y de todos los componentes que hacen posible la dramaturgia, como pueden ser los escenógrafos, como podrían ser los agentes de atuendo y de maquillaje, etcétera, etcétera. Y finalmente viene un tercer periodo en el cual pues llega, digamos, hasta la época contemporánea en este libro, que es el bosquejo de la evolución del teatro venezolano en el lapso 1970-1988, que de alguna manera explica cómo pasó de un momento, digamos, de cierto esplendor, donde tenemos grandes autores en los 70, como esa famosa trilogía de José Ignacio Cabrujas, Isaac Chocrón y Román Chalbó, a finalmente, pues, decaer un poco en la época de los 80, entre otras cosas, pues las crisis que llegó a tener el país en el plano económico. Entonces, ¿a qué punto quiero llegar? Que aunque hay un recuento, en muchas ocasiones Monasterios brinda una interpretación de las continuidades y rupturas que hay en esa dinámica de lo que es el teatro en Venezuela. Y eso
aunque él no lo acepte o no esté consciente de ellos, brinda una perspectiva histórica en donde vemos la evolución de este género y por lo tanto entra dentro de mi punto de vista personal en la categoría de una historiografía literaria. Usted puede leer este texto y tener una idea bastante clara y una línea bastante coherente de cómo nació, de cómo se comportó este género y cuáles fueron los grandes esplendores y miserias que pudo haber tenido a lo largo del siglo XX. De manera que es una de las razones por la que yo considero que dentro de los estudios de la literatura y dentro de la historiografía de la literatura, específicamente del teatro, este texto vale la pena leerlo, además de estar hecho con un lenguaje bastante ameno propio de un escritor de la talla de Rubén Monasterios. Vamos a conocer los nombres más importantes de ese periodo y de alguna manera entender cómo, sobre todo, el proceso que va de la década de los 50 a los 70 es para Rubén Monasterios un periodo sumamente rico, si bien en algún momento hubo un auge del teatro comercial por encima pues, del teatro hecho por los autores duros de la literatura. Y esto es algo que vale la pena rescatarse de cara a preguntas que a veces se pueden hacer con relación a la literatura venezolana en el contexto de periodos como el boom, ¿no? Sabemos muy bien que muchas veces la literatura venezolana en el contexto latinoamericano quedó un poco solapada. Pero lo interesante de este aspecto es cómo, a pesar de esa mirada, digamos, negativa que a veces tenemos de nuestra literatura en el ámbito latinoamericano, se hizo mucho y se hizo pues de alguna manera para bien y de alguna manera eso se ve en las obras de autores que acabamos de mencionar acá. Así que bueno, esto es básicamente lo que quería mencionarles con relación a este texto, sin duda fundamental para el conocimiento del teatro en Venezuela, y si lo llegan a conseguir o lo tienen, vale la pena echarle una leída, no de capítulos, sino de principio a fin, porque lo que va a mostrar como proceso es algo muy enriquecedor para el conocimiento de la literatura. Y bueno, esto era todo. Seguimos viéndonos en próximos videos. Muchísimas gracias por su atención y hasta